esta estimación de cómo estará el día de hoy y los días que siguen, hoy vamos a una máxima de 32 y la actual es de 26, vamos a un tema que siempre se pone un poquito caliente también, que es saber cuánto va a pagar uno de gas y de luz en los meses que siguen. Exactamente. Para hablar del tema está Romina Ríos ya en contacto con nosotros de ONG Protectora. Y te vemos, Romy. Buen día. ¿Cómo Hola, va? Romy. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, muy bien. ¿Nos escuchás? Sí, ¿no? ¿Nos escuchás bien, cierto? Sí, sí. Perfecto. Hay finalmente un nuevo esquema de subsidios que se aparta de lo que teníamos el año pasado, ¿cierto? Sí, se aparta un poquito más. Si bien no modifica la totalidad del esquema, sí viene a sufrir otra modificación, y esto es justamente una reducción de los beneficiarios que anteriormente estaban alcanzados por el subsidio. Ajá. Se modifica el universo de usuarios alcanzados por los ingresos. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos 3,5 puntos de canasta básica total como el límite para las familias que podían acceder o no al subsidio. Hoy en día se modificó y son solamente 3 canastas básicas totales, que hace un valor al día de hoy de aproximadamente 3.900.000 pesos. Es decir, que una familia que percibe la totalidad de sus miembros declarados más de esa cifra no accedería hoy a los subsidios. Luego también se modificó el número de vehículos a nombre del grupo familiar. Ahora es solamente uno, con una antigüedad mayor, en realidad menor a 3 años, son los que quedan excluidos. Y los otros requisitos son los que seguían: que tuvieran 3 o más inmuebles, que tuvieran una embarcación, una aeronave de lujo, o que pertenecieran a una sociedad accionaria. Claro. Esos requisitos continúan. También lo que continúa, y como vos mencionabas, el impacto del aumento no tarifario. Sí. Si bien el esquema de los subsidios técnicamente no es un aumento tarifario, para algunas familias va a repercutir en un aumento de la factura, por esto mismo que les comentaba. Aquellas familias que están justo en ese umbral chiquitito de que antes entraban en los de ingresos medios, hoy pueden quedar fuera de los subsidios por este margen de ese medio punto de la canasta básica, que bueno, implica mucho para las familias mendocinas tener o no tener el subsidio. El esquema también cambia, se modifica por un grupo que antes estaba un poco relegado y olvidado, que es el grupo de los usuarios de garrafa. Esos usuarios tenían un régimen propio por el Plan Hogar, recibían un porcentaje en sus cuentas bancarias para poder acceder a esa garrafa subsidiada. Sí. Hoy en día estos usuarios se van a tener que inscribir, y esto es lo importante y lo remarco, sí o sí se van a tener que inscribir en el registro que ahora se llama RECEP. Antes era RACE, ahora se llama RECEP, que es donde estamos inscriptos los usuarios de gas natural que queríamos o solicitábamos el mantenimiento de subsidios. Entonces es sumamente importante, porque ahora el registro se unifica y los incluye a todos ellos, que son muchísimos también en Mendoza, que son aquellos que no han podido acceder a la red de gas natural. Romy, te hago una consultita. ¿Qué pasa con aquellas familias? Muchas familias alquilan y el dueño tiene otro nivel económico, el dueño de la propiedad. Claro. ¿Qué trámite tiene que hacer la familia que alquila una vivienda donde el dueño de esa familia tiene otros bienes, para poder acceder a estos subsidios, si es que le corresponde o tampoco corresponde? Es sumamente importante tu pregunta, porque siempre el inquilino queda esperando a ver si el propietario hace el trámite o si le toca. Y en realidad el que tiene que hacer el trámite sí o sí es el inquilino. Bien. Es decir, el beneficiario. Propietario, inquilino o residente. Residente va a ser la persona que no tiene un contrato de alquiler y no es propietario. Bien. Le prestaron la casa, está un tiempo ahí provisorio, o simplemente no hizo un contrato de locación. Esas 3 opciones te las va a marcar el formulario. Entonces, al momento de llenarlo, lo llenas vos en tu nombre, inquilino, y de tu grupo familiar. Nada del propietario, sino de tu grupo familiar. O sea, los datos... Entonces, una vez que marques... Sí, perdón, todos los datos del grupo familiar de la persona que alquila. Exacto, siempre es la que usa, utiliza y consume los servicios. Bien. Entonces, ahí en esa opción vas a marcar inquilino, si tenés el contrato de alquiler, por más de que no esté sellado, no importa, si está firmado por las partes, tiene validez. Y si no tenés contrato, pones residente. Esa es la parte fundamental. Luego te van a preguntar por el medidor y el número de medidor y la facturación. Sí. Si viene o no a tu nombre. No hace falta que venga a tu nombre la factura, porque esto hace las veces de una declaración jurada como si fuese un cambio de titularidad.
pero menciono como si fuese, no es un cambio de titularidad. Pero para el registro, vos declarás, haces una declaración jurada de que yo vivo acá, consumo estos servicios, más allá de que la factura venga a nombre del propietario. Esto no le da derechos al inquilino sobre la propiedad y tampoco le quita al propietario los derechos sobre su propiedad. Simplemente unifica la información de ese DNI con ese domicilio y estos servicios. ¿Por qué? Porque el subsidio está ligado a un DNI, por eso no puedes llenar más de una solicitud, llenaste otra a nombre tuyo, con un domicilio donde se presta ese servicio que tiene este número de medidor y este número de usuario o de cliente, por ejemplo, depende de la empresa. Entonces, si te tenés que mudar, te registraste, lo hiciste bien y tenías subsidios y te vas a mudar, es necesario que modifiques esta solicitud y cambies los datos, por ejemplo, del domicilio y del medidor. Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Y lo hace la gente, Romy? Mira, los que realmente están preocupados por el monto de sus facturas, sí. Primero averiguan y después lo hacen. Recordemos que este es un proceso que viene no con esta gestión, sino con la gestión anterior. Desde el 2022 comenzó esto. Lo que pasa es que se ha ido posponiendo porque todo cambio brusco que vos hagas en materia de servicios públicos siempre va a acarrear este tipo de problemas de inconsistencia en los datos, falta de información y sobre todo obviamente que hay un universo de usuarios que no podés dejar de proteger o tomar medidas que justamente les permitan mantenerse dentro del sistema de servicios públicos y no excluirlos. Claro. Entonces, muchos ya están aceitados en este tema. A lo mejor los que le ha pasado es que le han cambiado de categoría o que directamente no ven la letra que te identifica que tenés subsidios, o vino muy alta su factura, entonces me sacaron los subsidios. No, entonces empiezan a analizar. Entonces ahora, con esta medida, sí se preocupan por saber si están o no dentro de ese universo de usuarios alcanzados, y el trámite la mayoría ya lo tiene un poquito más aceitado, pero sí, siguen habiendo todavía consultas al respecto de cómo hacerlo o cómo reclamar, por ejemplo, algún cambio. Pero es fácil de hacer el trámite, o sea, es accesible porque o a veces ingresás a la página, no anda, o ingresás a otra página. Hay muchas personas, viste, que no sabes cómo hacer el trámite. Bueno, si bien lo estás explicando, pero al momento de hacerlo se puede complicar. Bien, excelente tu pregunta, porque el llevar al universo de usuarios a que lo realice de manera online hace que desconozcas un poco la situación de un montón de lugares de toda la Argentina, sobre todo rurales o alejados, en donde la conectividad no es buena, y además de que la conectividad no es buena, que no tienen una educación en todo lo que es el entorno digital, sobre todo adultos mayores y no tan mayores, sino también de los 50 y pico para adelante, que les cuesta muchísimo el manejo de la tecnología, sumado a la cantidad de fraudes digitales y estafas digitales que hay, entonces les cuesta bastante. El formulario en sí no es complicado, no tenés que cargar documentación, vas marcando opciones y generalmente están premarcadas en el formulario, entonces esa parte no sería problemática. La que sí va a ser problemática por una cuestión de que el camino es un poquito más largo y tenés que ingresar con la clave fiscal o la clave social o a través de Mi Argentina, es la forma de hacer reclamos, que ahora se van a canalizar todos a través de lo que es la plataforma Trámites a Distancia. ¿Se acuerdan en su momento donde sacábamos el permiso para circular cuando estábamos en la pandemia de COVID? Sí, claro. Bueno, en esa misma página es donde se van a unificar todo lo que son reclamos. Entonces, eso sí, considero yo que podría haberse intentado otra vía. Entiendo que es la vía unificada que tiene el Estado Nacional para todo este tipo de trámites, pero sí se les va a complicar a los usuarios realizar reclamos en cuanto a los subsidios. Romy, para los que tienen un domicilio estable y no han cambiado de domicilio, no son los que alquilan y quizás se han mudado, ¿tenemos que volver a registrarnos si ya estamos con los datos ahí metidos en las plataformas? No. Ningún usuario que ya esté registrado desde el 2022 en adelante, que en algún momento hizo la registración y más o menos su situación está similar en cuanto a los ingresos y bienes, no tiene que volver a registrarse. Ya ese mismo registro anterior se migra en forma total al nuevo registro. Así que ellos no deberían inscribirse, controlen igualmente los datos que vienen en la factura a través de la página de El EPRE en Mendoza y en Argas para el gas. Pueden controlar si son beneficiarios o no en el subsidio, y si no, ingresan a la página www.argentina.gov.ar/subsidios,
que esa página es la página principal para inscribirse, para modificar la solicitud o para consultar si tengo o no el subsidio aplicado en mis servicios públicos. Muy bien. Así que es importante controlarlo. Me remarco nuevamente, usuarios con garrafa, sí o sí se tienen que inscribir porque van a recibir ahora ese subsidio que recibían antes en la cuenta, lo van a recibir de otra manera a través de medios de pagos digitales. Y todo aquel que nunca se inscribió o que a lo mejor se inscribió y en ese momento no reunían las condiciones para tener subsidios, hoy lo puede hacer. Ok. Romy, quizás con esto te pido una opinión, pero ¿crees que este nuevo esquema de subsidios es de alguna manera un apartarse por parte del Estado en subsidiar a una porción de la población, de la sociedad? ¿O ir apartándose? Mira, no... Sí, no es una novedad, esto lo anunciaron desde el día 1 en que asumieron, por eso se ha demorado que les mencionaba también la quita total de subsidios, porque vamos encaminados hacia eso, hacia la quita total de subsidios. Lo cierto es que la situación económica de muchísimos argentinos no ha mejorado como para hoy hacer frente al total de las tarifas. Claro. Entonces es una realidad que el empleo no ha crecido o ha crecido muy poquito, los salarios son bajos. Entonces es una realidad que es un grupo importante de usuarios que no quieren vivir del Estado, pero por lo menos quieren tratar de acceder a los servicios públicos, que es lo básico que vos tenés como para desarrollar un medio de vida digna, y hoy día se les está dificultando. Entonces hay ciertos criterios que deberían ser tenidos en cuenta antes de aplicar esta quita de subsidios tan rápido. Nosotros hemos tenido casos de usuarios, por ejemplo, jubilados con la mínima, a las que le retiraron el subsidio porque cobraban, según el sistema, 6 millones de pesos. Es buscar documentación en los registros de la propiedad, bonos de sueldo para demostrar que no cobraban eso, y efectivamente estábamos en lo cierto, pero es todo un trámite tras otro que lo que hace es perjudicar más la situación del usuario. Creo que hay otros lugares para los que es prioritario primero ajustar antes que en los servicios públicos. Claro. Romy, te quiero consultar, un poco sumándome a lo que dice Gaby, para cambiar ciertas cuestiones a veces. Nos llegan consultas de personas que tienen tarifas distintas. Ejemplo, tarifas comerciales que pagan muchísimo más, siendo que lo que habitan es una vivienda, ya sea porque hay un comercio cerca o porque fue tomado como oficina, como administración y no como vivienda en una primera instancia, ¿no? Pasa mucho en departamentos, en casas. ¿Cómo se puede manejar eso y si es fácil modificarlo? ¿Cómo se comprueba? No, yo habito este lugar y soy de formato vivienda, digamos, ¿no? Familiar. Sí, mira, el trámite no es tan sencillo porque ese sí le corresponde al propietario. Esa es una tarea del propietario que obviamente al llevarle tiempo no todos lo quieren realizar. Claro. Sería bueno que, primer paso, antes de alquilar una vivienda, consultes qué tipo de tarifa tiene, porque eso también incide mucho en la economía de tu hogar. No solo lo que pagas por mes, sino si hay expensas, si tiene deudas y qué tipo de tarifas tiene, si tiene gas natural o utilizan garrafa. Son preguntas muy importantes al momento de alquilar. Esa es una tarea que le corresponde al propietario, tiene que llevar los planos de su vivienda a hacer un trámite en la empresa, por ejemplo, distribuidora Ecogas o en Edemsa o cualquiera de las cooperativas que prestan servicio, y a partir de ahí, bueno, toman el reclamo y un inspector va y constata que efectivamente hay un espacio habitable como vivienda, no como comercio. Sucede en muchísimos casos, porque antes algunos construían y preferían darle el uso comercial, después cambiaron de idea y le hicieron de uso doméstico de habitación, entonces eso fue lo que no se cambió, el tipo de tarifa o uso de ese servicio público, que antes a lo mejor no hacía tanto peso en la diferencia de una factura de un usuario residencial, pero hoy en día sí, sobre todo por el esquema de subsidios también, que no todos los comercios lo tienen, solamente algunas pymes y con algún tipo de trámite. Claro, pero ahí apelando a la buena voluntad del propietario, digamos, si es engorroso, si tarda, porque la verdad que la diferencia es abismal en las facturas finales, entonces nos llegan fotos, nos llegan casos y realmente hay que hacer el trámite, pero claro, si el inquilino no puede hacer nada, si el propietario no toma las riendas, digamos. Claro, una vez que se activa eso, que el propietario dice accede y dice, perfecto, voy a cambiarlo, sale rápido, porque es un poco lo que dice Gaby, que a veces la burocracia y uno va a mostradores y si encontrás a alguien y si lo encontrás con buena onda y con buena voluntad, y no, y la verdad que es agotador y uno a veces, en este y en otros casos, uno a veces declina en hacer ciertas cuestiones porque ya es tanta burocracia que
que muchas veces uno elige perder dinero a enfrentarse con trámites. Sí, lo virtual también no es fácil. No es fácil. Sí, no. Mira, lo que son trámites más sencillos, hoy en día las empresas, vamos a decir de los 3 servicios básicos, agua, luz y gas, están teniendo una vía de WhatsApp para la atención de reclamos. Sí. Le están dando trámite rápido. Ahora, cuando vamos a trámites más engorrosos, por ejemplo, como este cambio de uso en la tarifa de comercial a residencial, reclamos por pérdidas o roturas de cloacas o de caños en la vía pública, a lo mejor por lecturas estimadas en el gas, eso sí demoran mucho más y obviamente lo dejan al usuario esperando sin saber si efectivamente le tomaron o no el reclamo o cuándo se va a resolver. En la mayoría de los casos, cuando son casos urgentes, dentro de las 48 horas nosotros tendríamos que tener una respuesta, sobre todo si hay algún peligro, un cortocircuito en el caso de la energía eléctrica, un peligro de un cable colgado, si hay materia fecal en la calle o no hay agua en la vivienda. Deberíamos tener por lo menos la toma del reclamo y la primera acción de parte de la empresa. Ya en otro tipo de reclamos que son menos graves, sí, en algunos casos ha habido una demora más de 5 o 10 días y en algunos casos graves también que estamos trabajando en eso, directamente no ha habido respuesta. Así que eso es importante para también un llamado de atención a las empresas, de que muchas veces estamos hablando de usuarios que son vulnerables, que no saben de qué otra manera reclamar, o por ejemplo en el caso del agua potable, no tienen otra forma de acceder a tener agua en su vivienda. Entonces si no hay una reparación pronto, esa familia está días y días sin tener dónde bañarse, cómo higienizarse. Es importante, no estamos hablando de que sean solamente reclamos por molestar o demás. Bueno, verás que tenemos un visitante, un co-conductor. Tenemos co-conductor que es Bartolo, te pido mis disculpas, no tenía con quién dejarlo hoy. Romy, gran complicación para muchas familias que viven en complejitos cerrados de departamentos, de dúplex, cuando los medidores están detrás de una puerta de acceso, a la que no sabemos si llegan o no, que toman el registro, ¿no? Sí. Y después empezamos a ver como volúmenes de consumo y precios en la factura a mí me ha pasado, pero sideral. A mí es significativo, ¿te ha pasado? Claro, por eso lo cuento. Digo, ¿cómo saber si eso que está en la factura es un estimativo? Dice, no sé si dice, es un estimativo y tenés que luego ir a reclamar. Si tenés que hacer un control vos en lugar de la persona del funcionario de la empresa del servicio que tendría que ir. ¿Qué se hace en esos casos? Primero, en principal, no dejarse llevar por el tipo de lectura que diga en la factura, que dice siempre real. Y en muchos casos hemos constatado que era estimada la lectura. Recordemos ahora en el caso de la energía eléctrica, que es generalmente donde se nota más el salto, porque ahora en el consumo del gas va bajando, entonces las facturas no las vemos tan altas. Pero en todo este periodo que va a ser de extremo calor y está siendo desde noviembre en adelante, recordemos que el verano pasado fue aún más pesado. Teníamos temperaturas más altas, entonces teníamos un consumo mayor. Entonces puede que en nuestra factura tengamos una lectura estimada en base al mismo periodo que estamos hablando, pero del año pasado. Entonces, ¿cómo controlarlo? Cuando llega la factura a mi domicilio, si la veo de manera electrónica, verifico donde dice la parte del cuadro de mediciones y consumos. Voy a tener el número de medidor que identifica a mi medidor de mi casa y vamos a tener ahí la medición. Nosotros tenemos que entender que en el medidor no siempre es fácil verlo, pero vamos a notar generalmente el de la electricidad se mueve un poquito más rápido que el del gas. Anotamos los números del medidor y los comparamos con el de la factura de esa parte que les decía. Cuando la factura indique un número menor al que tenemos en el medidor, quiere decir que ha habido una estimación. Nos han tomado una lectura mayor o, vamos a ser inocentes, y ha habido un error en la toma de lectura. Es decir, teclearon mal el número, cargaron mal el número, entonces se equivocaron. Pero ahí nosotros tenemos esa forma de reclamar. Sacás una foto del medidor. En el caso del gas se recomienda no sacar foto, pero lo podés sacar porque incluso la empresa te la pide. Y haces el reclamo a la empresa por una lectura estimada o una facturación errónea. Siempre antes del vencimiento. Cuando sea antes del vencimiento, la empresa tiene que refacturar en base a esta medición que vos le enviaste. Si no te cree a vos la medición que le estás enviando, tiene que mandar obviamente a personal de la empresa que vuelva a tomar la medición y constatar lo mismo. Romy, si es después del vencimiento, la pagan a la factura, pero hacen igual el reclamo para que en la próxima factura venga descontado ese monto extra que les están cobrando.
Okay. Sí, no, quería saber eso. ¿Y te toman ese reclamo generalmente? O sea, ¿lo escuchan el reclamo? Después te descuentan porque a mí porque me da miedo pagar porque después no... Claro, no, rara vez me doy la vuelta. Cosas siderales por ahí. Sí, Gastos, las vueltas de dinero a veces son los complejos difíciles, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que a veces pocos kilowatts te hacen que vos saltes de categoría, entonces ahí se te hace una diferencia también de cargo fijo y el cargo variable, y bueno, de ahí en más todos los otros cargos, que el IVA, las tasas, las contribuciones y demás. Si te lo toman al reclamo, hay algunos que se hacen los vivos y te dicen no, que tenés que esperar, otros te dan más plazo del que establece la normativa, pero en la mayoría de los casos se está tomando. Por eso les digo, a veces aprovechen el WhatsApp, que no tienen que estar 2 horas colgadas al teléfono y que en el WhatsApp queda todo escrito. Entonces esa constancia, por más de que no les den un número de reclamo, que tienen obligatoriamente que dárselos, les queda por escrito y con eso hacen el reclamo ante el organismo de control. Okay. Repetimos como recién, en Argas, en el caso del gas, y el EPRE, en la provincia de Mendoza, en el caso de la electricidad. Pero sí se están tomando los casos, en algunos casos hay casos absurdos de 4 veces más de lo que se había consumido el usuario, y en otros casos ha sido mínima la diferencia, pero el usuario tiene todo el derecho a que se le facture lo realmente consumido. Y vamos a ser ingenuos. Más de una vez se equivocan en el tipeo. Porque si vos me decís a mí, Romy, yo cero chequeo. A ver, salvo que sea exorbitante. Dato que leer la factura a veces se complejiza, ¿viste? Claro, no, la verdad que ir al medidor, yo banco a morir lo que decís y agradecemos porque nos estás alertando pero es como que digo, porque qué loco que se puedan equivocar o se pueden equivocar en el tipeo o en un montón de cosas. Que me equivoco en una, me equivoco en dos, ¿no? O sea... O no estás nunca en tu casa. Eso también. Claro, eso es no raro, estás ¿no? Nunca. No estás nunca. Hablamos de gas, ¿no? Claro. De electricidad en verano, ¿no? Pero electricidad y después también. te llegan las facturas altísimas y decís... Sí, claro, yo no estuve. Claro, o muy similar a un consumo, una familia con 4 personas todo el día en la casa y vos sos sola uno, no estás nunca y te viene casi lo mismo. Decís, pero es raro. Sí, pero eso también tengo que hacer como un llamado de atención a los usuarios y consumidores, que sí, cuesta tiempo, pero el único derecho a ejercer el derecho a la impugnación de esa factura y cualquier otra factura es nuestro. O sea, nadie más lo puede ejercer. Y la empresa, salvo que sea un error grosero que detecte el sistema, no lo va a hacer por nosotros. Si pasó esa factura, pasó. Claro. Quizás después automáticamente en la próxima se haga un ajuste o quizás no, pero es importante que en la próxima factura a lo mejor nosotros no tenemos el dinero para llegar a la otra factura. Claro. Y de suerte estamos llegando para pagar la de este mes. Entonces paguemos lo que corresponde y la empresa que facture lo que corresponde. El llamado de atención siempre tiene que venir de los usuarios. Sí. ¿Por qué? Porque según cuando se presentan en audiencias públicas, cuando hacen auditorías a las empresas, el resultado a veces son empresas 5 estrellas. Entonces, cuando uno trabaja con usuarios todo el tiempo y ve la problemática, y lo ha sufrido también, te das cuenta de sí, hay una parte de la realidad que no se está viendo y no se ve por esto mismo que terminan ganando por cansancio, que el consumidor no tiene tiempo, que a veces prefiere pagar de más por no reclamar, claro. Porque no le van a tomar el reclamo y demás. Entonces es importante que haya una base de datos de todos los reclamos, de por qué motivo fue, qué pasó, qué sucedió, qué respuesta se le dio al usuario, si fue o no fue satisfactoria. Porque es la única manera en la que se puede ajustar a través de los organismos de control, que hayan aplicación de multas, que haya sanciones, desde el maltrato a una persona que va a reclamar a la ventanilla o a la mesa de entradas o a través de WhatsApp, el silencio, y así también valorar cuando te dieron una respuesta rápida, te contestaron bien, y esto aplicándolo a todo tipo de empresas, no solamente la de servicios públicos. Hemos tenido hace poco la reconocida empresa de aerolíneas que canceló por 4 días los vuelos y demás, y es una empresa que todavía no le aplican sanciones, están haciendo auditorías y demás, y los incumplimientos desde público conocimiento a todos nos debe haber pasado alguna vez, que vienen de hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué no pasa? Porque a lo mejor prefirieron sacar un vuelo en otra aerolínea, llegar a destino, tomarse las vacaciones o por trabajo, que era el vuelo, antes de quedarse reclamando y exigir que se cumpla con su derecho. Totalmente.
Bien. Romy, creo que ha quedado todo claro. Si es por preguntarle, vamos a cosas, tenemos una lista larga, pero será para otro programa. Claro, ahí está de vacaciones, me dice Samus. Gracias por atendernos, Romy. ¿En serio? Más No. linda. No. Ay, Ustedes saben que siempre es un placer y Ay, además qué que siempre la producción lo hace con tiempo, me avisen con tiempo si puedo o no puedo. Entonces yo también me puedo organizar porque para mí es sumamente necesario participar en programas como el de ustedes, porque brindan muchísima información, las preguntas que hacen ustedes son las preguntas de todos los usuarios, tienen un alcance impresionante a toda la ciudadanía. Entonces es la manera en que nosotros como asociación también podemos llegar a un montón de usuarios para que tengan esa información. Genial. Gracias, Romy, en serio, es lo por el más. servicio. Gracias. Gracias, Romy. Te queremos, felices vacaciones. Y buen disfrute ahí en las vacaciones, claro. No sabemos dónde están y queremos saberlo. Igual, tío, qué bien buen peinada disfrute. por estar en vacaciones. Adivina. Si vos me vieras a mí, sin Andate a La Plata, Romy, ahora. Ay, por favor, gracias. Mira, no se pone colorada. Ay, está Chao, re linda. Romy, Gracias, Romy. gracias. Chau, Felices chau. vacaciones. Chau, beso. chau. Gracias, chicos.